arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta por 6 ingredientes. Y son 6 ingredientes bien especiales: reconocimiento de pecado, dolor por el pecado, confesión de pecado, vergüenza por el pecado, odio por el pecado y abandono por el pecado. Tomás Watson. Muy buenos días, amados hermanos y queridos amigos. Siempre estoy dándole gracias a Dios por permitirnos reunirnos con ustedes en este día tan especial, el Día del Señor. Siguiendo con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos, la predicación de hoy tiene que ver mucho con la de la semana pasada. Así que les invito que allá en sus casas abramos nuestras Biblias en Marcos 9, del 42 al 50, y la tengamos abierta. Pero antes, entreguemos todo nuestro ser en las manos de Dios y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine en este día con su preciosa palabra. Oremos. Amado Padre, gracias doy por tu plan divino de salvación. Ese plan divino para sus escogidos que lo hiciste antes de la fundación del mundo. Amado Hijo, gracias por haber ejecutado ese hermoso plan en favor de nosotros. Amado Espíritu Santo, gracias por iluminar nuestra mente a través de tu palabra y poder comprender la obra grande de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy te pedimos que glorifiques a nuestro Señor Jesucristo a través de esta predicación. Por eso, Dios, nos ponemos en tus preciosas manos, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que va a hablar hoy a nuestro corazón. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, amados hermanos, esta porción bíblica está llena de términos gráficos, actos dramáticos, advertencias severas y también habla sobre amenazas. Y por eso he llamado a esta predicación Jesucristo y el radicalismo. El Señor Jesucristo, en sus enseñanzas a sus discípulos, fue muy radical. Y eso es lo que quiere hoy con los verdaderos creyentes, los que decimos ser discípulos de Cristo. Si nosotros analizamos la palabra radical, podemos entenderla de 2 maneras. En primer lugar, puede significar algo básico, fundamental o elemental, al describir algo primario, esencial. El segundo es el más común, es el más extremista, es algo fanático, severo o revolucionario. Entonces este mensaje es muy apropiado para nuestros días, cuando el falso cristianismo está lleno de superficialidad, y más cuando hoy en día todo el mundo es cristiano, lo dicen, pero ni siquiera saben su significado y lo que en él conlleva. Esta porción del Evangelio de Marcos, el lenguaje es duro, es enérgico, en consecuencia a los reiterados llamados del Señor a los verdaderos discípulos, y que usted, hermano, debe de tomarlo hoy para su vida. Tenga en cuenta que la predicación de hoy es para cada uno de nosotros. Entonces, veamos 4 puntos del llamado que hace Dios si realmente nosotros queremos ser discípulos de Cristo. Cristo te llama primeramente a un verdadero arrepentimiento. Segundo, te llama a negarse a sí mismo, incluso hasta el punto de sufrir o morir por causa de Jesús. Tercero, te llama a tal punto que debes estar dispuesto a perder todos los lazos familiares. Si nosotros miramos Génesis 2:24, cuando el Señor bien dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne, nosotros nos podemos dar cuenta
en el Antiguo Testamento que los grandes patriarcas cumplieron este hermoso versículo. Vemos a Abraham, que el mismo Dios le dice que deje a sus familiares y a tu parentela y vaya a la tierra que yo te mostraré. Isaac, Jacob, todos estos grandes hombres dejaron sus familiares por seguir a Dios. Por lo menos me impacta mucho la vida de José. Cuando Dios tuvo que tomar medidas drásticas con José para que él dejara a sus parientes con un gran propósito que tenía Dios para con él, para después liberar al pueblo de Israel. Entonces también vemos que David también lo abandonó todo. Pero si seguimos más adelante, también vemos que el mismo Jesucristo cumplió este hermoso versículo. Cuando él comenzó su ministerio, él tuvo que dejar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Por la esposa de él, que es la iglesia misma de Dios. Cuarto, te llama a aborrecer tu propia vida a tal punto de perderla y a renunciar a todo y seguirle incondicionalmente. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, lo fácil que es decir que soy cristiano? Lo que significa ser seguidor de Cristo. La pregunta que nace es: ¿estás dispuesto a seguirle según los anteriores puntos? Pero esto tampoco sé que se logra de la noche a la mañana. Aquí lo más importante es que nuestra mente esté bien claro sobre estos puntos y cada día nos esforcemos a alcanzarlos. Entonces este pasaje muestra cuatro aspectos bien importantes para el discípulo. El primero es el amor radical, que lo vamos a encontrar en el verso 42. El segundo es la pureza radical, que lo vamos a encontrar en los versículos 43, 45 y luego pasamos al versículo 47 al 48. El tercer punto es un sacrificio radical, que lo vamos a encontrar en el verso 49. El cuarto y último punto nos llama a Dios a una obediencia radical, que lo vamos a encontrar en el verso 50. Entonces, mis amados hermanos, empecemos por el primer punto, que Dios llama a un amor radical, que lo encontramos en el verso 43, en la cual dice lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Es un mandato de Dios de amarnos unos a otros, de protegernos para no caer en el pecado. Y si miramos toda la historia, Dios fue y ha sido protector de su amado pueblo. Miremos unos puntos que encontramos en la Biblia sobre la protección de Dios para su pueblo. Cuando Él bien dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Como también dice: no toquéis, dijo el Señor, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Otro punto que encontramos es cuando también dice: el que os toca, toca a la niña de su ojo. Esto es muy claro, y está muy claro de parte de Dios. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Él es como deben tratarse los creyentes unos a otros. Bien Dios lo expresa en Marcos 9:37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero también recordemos lo que en el sermón pasado Cristo nos habló con respecto a este tema. Cuando Él bien lo decía: ya que el Señor vive en cada creyente
El modo en que alguien trata y menosprecia a un creyente es como tratar y menospreciar a Cristo. Y el modo en que alguien trata a Cristo es como trata a Dios. Téngalo en cuenta. Ya que el Señor vive en cada creyente, el modo en que alguien trata y menosprecia a un creyente es como tratar y menospreciar a Cristo. Y el modo en que alguien trata a Cristo es como tratar a Dios. ¿Me entiende, hermano? El trato que nos debemos unos a otros, usted no está tratando mal a un hermano, usted está tratando mal a Cristo mismo. Un hermano te ha defraudado, no te gustó algo de él, y entonces usted toma la determinación de no llamarle más, ya no quiere compartir con él. Y déjeme decirle que no es contra su hermano, te lo está haciendo ¿a quién? A Cristo mismo. Entonces mi pregunta es, si usted dice que ama a Cristo, también debe amar a su hermano, así tenga muchas debilidades. Como vemos que en vísperas de su crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es como lo siguiente: su hermano recibió a Cristo, Cristo está en él y también el Padre. O sea que cuando obras en contra de tu hermano, está obrando en contra de Jesucristo y de su mismo Padre. En el juicio, el modo en que las personas traten a los cristianos se considerará tu forma de cómo tratas a Cristo. Y eso fue lo que realmente motivó a Cristo a hacer la advertencia a sus discípulos contra hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en él. Es claro que esto no se refiere a niños físicos. Fijémonos bien que la palabra tropezar está seguida de otra palabra que es creer. Y tropezar se refiere a hacer que alguien se equivoque por medio de tentación y caída, o hacer que peque. Por lo tanto, es bien claro que no se está refiriendo a que a un niño, pues un niño no puede creer ni se puede arrepentir. Por consiguiente, la declaración que Jesús hace aquí es el que lleva a un creyente a pecar, y viene una advertencia bien fuerte de parte del Señor, cuando Él bien dice que mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. En otras palabras, es mejor tener una muerte horrible, ahogado, que hacer que otro cristiano peque. Entonces todo esto nos lleva a comprender que el verdadero amor no se complace en ver que alguien caiga en pecado. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pedro escribió que los cristianos deben de tener en sí ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este tipo de amor lo abarca todo, no lleva al pecado, más bien lo cubre, cuida a su hermano de que no peque. El amor ferviente estimula a otro a la santidad, piensa más elevadamente de los demás que de sí mismo, no se enaltece con lo que sabe, los eleva, los anima cada día a la justicia. Por eso fue que Jesús exigió amor radical, el tipo de amor justo, que nunca será causa de hacer pecar a otra persona. El hacer pecar a otro sucede en 4 formas que debemos de tener en cuenta. 4 formas de hacer pecar a otro.
Primera, forma una tentación directa, o sea, la forma de tentación directa a uno de nuestros hermanos, que quiere decir hacer tentar abiertamente a alguien a pecar contra la ley de Dios. ¿Como qué? Como murmurar, engañar, mentir, robar o cometer pecados sexuales, o en términos generales, inducir a las personas a amar al mundo o atraerlas a negocios o actividades impías, como la esposa de Potifar, que puso los ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Salomón bien advirtió: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. La segunda forma es de una tentación indirecta. Pablo advirtió a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, como la falta de atención, falta de afecto, falta de perdón o falta de bondad. La tercera forma, dando un ejemplo que lleve a otros a pecar, como bien Pablo lo advirtió. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. Y después dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Nosotros, que somos fuertes, entonces debemos de soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Porque déjeme decirle que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cuarto punto, nos dice que no alentar a otros a la rectitud, haciendo caso omiso de la exhortación, de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano de Dios, Dios nos está hablando hoy de cómo debe ser mi amor hacia un verdadero creyente, o sea, un amor radical. Pero esto no es todo lo que Dios nos exige. También nos exige una pureza radical, que es nuestro siguiente punto. Pureza radical, que lo encontramos en los versos 43, y luego pasamos al 45, y luego vamos a leer el 47 y el 48. Empecemos leyendo entonces el versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y el versículo 45 nos dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y los versos 47 al 48 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Y el 48 nos dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, pero nunca se apaga. Está muy relacionado con lo anterior. Los cristianos no pueden llevar a otras personas a la justicia, a menos que ellos mismos sean justos. Pero si el corazón de alguien es impuro, llevará a otros a pecar. Por tanto, Jesús exigió un trato radical y severo con el pecado. Las consecuencias de no hacerlo son devastadoras. Bien dijo el puritano inglés John Owen: donde el pecado, a través de olvidarse de la humillación,
consigue una victoria considerable, rompe los huesos del alma y hace a la persona débil, enferma y lista para morir, por lo que no puede levantar la mirada. Y cuando la pobre criatura recibe golpe tras golpe, herida tras herida, frustración tras frustración, y no despierta a una oposición vigorosa, puede esperar todo menos que se endurezca por medio del engaño del pecado y que su alma deba desangrarse. Entonces vemos que en el relato del Antiguo Testamento, en que Samuel corta en pedazos a Agar, en 1 Samuel 15:33, es una analogía de la necesidad de que los cristianos tomen medidas drásticas para derrotar el pecado que queda en sus vidas. Tal cosa, entonces se ordena explícitamente en el Nuevo Testamento. Cuando viene el apóstol Pablo escribió: si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. La mención que hace Marcos en el estudio que estamos mirando sobre las partes del cuerpo, a decir mano, pie y ojo, resalta que la batalla contra el pecado incluye todos los aspectos de la vida de los creyentes. ¿Qué hacen la gente con las manos? Masturbarse, robo, señalamiento, lectura de las manos. ¿Qué hace la gente con los pies? Correr a derramar sangre, aligerar los pasos a una ramera y correr a hacer el mal. ¿Y qué ven los ojos? Pornografía, lascivia y lujuria. Y las diferencias que se hacen del infierno, como la desastrosa alternativa, indican que estas declaraciones constituyen llamados ¿a qué? Al arrepentimiento inicial y a la fe en Jesucristo que acompaña a la salvación. Estas referencias urgen a la gente a eliminar cualquier situación en sus vidas que serían un obstáculo para entrar a la vida eterna en el reino de Dios. Pero el tiempo presente del verbo te es ocasión, mencionado anteriormente, en estos versículos nos indica que la lucha contra la tentación y el pecado es una lucha continua, es una lucha diaria. ¿Usted bien ha entendido? Que no hay salvación aparte de un corazón que busca la justicia. Pero ese compromiso inicial se convierte entonces en el patrón de vida del creyente. Jesús exigió acción radical, una acción también severa contra todo lo que obstaculice la búsqueda de santidad, justicia y pureza durante la vida cristiana. Ahora, la acción que Jesús tenía en mente, en el lenguaje metafórico, no fue mutilación física. Hay corrientes filosóficas, pero muy equivocadas, a lo largo de los siglos, que han supuesto ridículamente que la manera de derrotar el pecado era por medio de castrarse o mutilarse. Pero bien lo entendemos, que una persona con una mano, un pie o un cojo o un ojo no es menos capaz de pecar, porque sin importar qué partes del cuerpo se pierden, el pecado sigue permaneciendo en el corazón del ser humano. Ahora, la referencia que hace Jesucristo al fuego que no puede ser apagado siempre se refiere al infierno eterno, al lago de fuego, y no al lugar de los muertos en general, el cual se identifica como una palabra diferente que se llama Hades. Estas palabras componen el llamado más fuerte al discipulado que nuestro Señor hiciera alguna vez, desafiando a todos los seres humanos, ya sea a tratar de manera radical con el pecado
o ser lanzados al foso de basura eterna del infierno, las tinieblas de afuera, el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, después de hablarles el Señor a sus discípulos y hoy en día a nosotros, que debemos de andar en pureza radical, Cristo sube el estándar, que es nuestro siguiente punto: un sacrificio radical, que lo encontramos en el verso 49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. El significado de este enigmático y difícil dicho puede entenderse mejor al examinar pasajes de la Escritura en que sal y fuego se mencionan juntos. En el Antiguo Testamento se relacionan con sacrificios. La sal, como conservante, se añadía a los sacrificios cuando se quemaban como un símbolo del pacto perdurable de Dios. En Levítico 2:13 dice lo siguiente: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Pero también las ofrendas de cereales, una de las 5 ofrendas del Antiguo Testamento, junto con las ofrendas quemadas de paz por el pecado y por la culpa, era una ofrenda ¿de qué? De consagración, que simboliza devoción total al Señor. Y así como la sal simboliza la fidelidad perdurable de Dios, así también los creyentes deben de hacer de sus vidas un sacrificio de largo plazo, perdurable y permanente a Dios. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento ya pasaron. Ahora, en el nuevo pacto, usted debe de ofrecerse al Señor con un corazón fiel y obediente a su palabra, disposición voluntaria a rendirle todas nuestras esperanzas, planes, todo lo que es valioso para nosotros, todo lo que tiene importancia humana para nosotros, todo lo que nos hace sentir realizados. Eso es cada día morir, y usted todas estas cosas se las debe ofrecer al Señor. Entonces el siguiente punto es el que nos habla de una obediencia radical, que lo encontramos en el verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Anteriormente, la sal se consideraba buena porque era el conservante más ampliamente utilizado para los alimentos. Químicamente, la sal o cloruro de sodio es muy estable y no se degrada con facilidad, pero a veces la sal recogida en los alrededores del Mar Muerto estaba contaminada con yeso, y si no se le procesaba correctamente, podía perder su eficacia como conservante, y entonces se volvía insípida, sin sabor alguno. Puesto que no se le puede volver a convertir en sal, este producto ni para la tierra ni para el muladar es útil, y por lo tanto la arrojan afuera. Por eso de ahí el mandato del Señor: tened sal en vosotros mismos. Es un llamado ¿a qué? Un llamado a la obediencia radical, a una vida santa, conservada por la justicia. Lo que el Señor nos quiere decir
Es que si usted lee su palabra, un versículo en el cual usted se da cuenta que le está hablando, usted debe obedecerlo. Y obedecerlo inmediatamente. No darle vuelta a lo que el Señor le está hablando. Porque si usted se pone a darle vuelta, téngalo por seguro que Satanás se aprovecha de eso y lo aleja de obedecer lo que Dios quiere para su vida, llevarte una bendición. Después el Señor ofreció a los discípulos una aplicación práctica, directa, al ordenarles tener paz los unos con los otros. Ese era un reto adecuado para esos hombres orgullosos, egoístas, tan competitivos que constantemente discutían cuál de ellos iba a ser el más grande. Hermano, lo que Jesús nos enseña a través de su palabra no es para competir, para mostrar quién es el mejor, para creerse el mayor. Es para lavar los pies de mis hermanos menores. La grandeza de las personas no se mide por dinero, ni por la cantidad de estudio teológico, ni por belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Entonces, hermanos, yo quiero que nos quede bien claro en nuestra mente lo que Jesús quiere hoy con nuestras vidas. Si tú quieres ser un verdadero discípulo de Él, yo quiero repetir los 4 puntos que hemos visto, en la cual nos habla de un amor radical, una pureza radical, un sacrificio radical y una obediencia radical. Pero ¿qué aplicaciones tiene para nosotros hoy en día esta predicación? Veamos la primera aplicación. Hay un solo lugar preparado para todo el que comete pecado y hace cometer pecado a otra persona. Ese lugar es el infierno. Muchos no solo cometen pecado, sino que invitan a otros a cometerlo. Por lo tanto, el lugar que les espera, si llegan a morir como están, sin arrepentimiento, es el infierno y no otro. El fuego que no se apaga y el gusano que nunca muere. Pero déjeme decirle, hay una consolación, una oportunidad de salvación para todo pecador en Cristo. El que se arrepiente de pecar y de hacer que otros pequen será totalmente, hermano, perdonado por Dios. ¿Pero qué? Pero si cree en la obra de la cruz que realizó Cristo por nuestros pecados. Por eso, la única solución para los que viven el día a día mortificando el pecado es Cristo, su persona y su obra. Y los que no viven mortificando su pecado, vengan a Cristo. Y vengan a Cristo ahora, antes de que sea demasiado tarde. La segunda aplicación: si en nosotros no hay una actitud permanente de mortificar nuestro pecado todos los días y a toda hora, es una evidencia de que no hemos conocido realmente a Dios y nuestro lugar de muerte será el infierno. Si no evitamos las tentaciones de los ojos, las tentaciones de los pensamientos, si no evitamos las malas acciones, sino que como nada las cometemos, eso significa que aún no conocemos a Dios y que aún somos reos del infierno. Por eso, la única solución, de nuevo, para los que no viven día a día para mortificar sus pecados, es Cristo, su persona y su obra. La tercera aplicación, los que son verdaderos, va dirigida a los que son verdaderos creyentes. Lo demostrarán. ¿Por qué? Por su lucha contra el pecado que mora en ellos y el cuidado especial
que tienen con los hermanos más pequeños del reino de Dios. Se cuidarán también de no hacer nada que les cause tropiezo, al mismo tiempo que procuran cuidarlos para que otros no los dañen. También los instruirán a esos pequeños para que dejen de ser niños y sepan defenderse de los malos que buscan atacar a los pequeños del reino de Dios. Usted se preocupará por sus hermanos menores, de instruirlos hasta llevarlos a ser adultos, a darles leche, a darles comida fuerte. ¿Para qué? Para que otros no se aprovechen y los desvíen del reino de Dios. Por eso nosotros debemos de orar para que el Señor traiga arrepentimiento a muchos, librándolos del infierno, y guarde de causar tropiezo a los que ya son creyentes. Por lo tanto, hermano, les invito allá en su casa que oremos, que pensemos en un momento, cerremos los ojos en todo lo que Dios ha hablado hoy a nuestras vidas. Dios nos dice que debemos de tener un amor radical. Señor, enséñanos a tener esa clase de amor, ese amor lindo, precioso, Señor, en la cual Dios tú nos mostraste a través de su Hijo Jesucristo, al enviarlo al mundo a morir por nuestros pecados. Señor, también tú nos hablas de una pureza, Dios de los cielos, radical, Señor. Esa pureza, Señor, que tú exiges en nuestras vidas. Una pureza conforme al corazón de Cristo. Y eso es lo que desea mi alma día tras día, Señor. Esa es la meta que tú pones, a que mi corazón cada día sea puro, Señor. A quitar, Señor, todo pecado de mi corazón, porque eso es lo que tú quieres, Padre Santo, con nuestras vidas. Señor, enséñame a tener un sacrificio radical. Enséñame, Dios de los cielos, a sacrificar todo aquello, Señor, que me aleja de ti, Señor. Porque muchas veces las cosas que añoro, Señor, las cosas de este mundo, Señor de los cielos, me alejan muchas veces, Padre Santo, de ti. Y sobre todo, enséñame a tener una obediencia a Dios radical, Señor. A que cuando tú me hables, Padre, a través de tu palabra, Señor, porque sé que me está hablando a mí, oh Dios, la obedezca, Señor. Y no esperar, Señor, para el día de mañana, o cuándo lo haré. Señor, si tú me la estás mostrando hoy, es porque tú quieres, Señor, que nosotros tomemos esas medidas radicales inmediatamente, Dios de los cielos. No darle vuelta al pecado, Señor, porque cuando le doy vuelta, Padre Santo, al pecado, termino haciéndolo. Señor, y aún, Señor, cuando tú me hablas a través de tu palabra, Señor, eres tú el que me estás mandando. Y como tú eres el que dirige mi vida, a esa debo de obedecer. Gracias, Señor, por este maravilloso tema. Gracias, Padre Santo. Te pido, Dios, que aún en el transcurso de la semana podamos poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado en este día. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.